grabar y comenzamos. Pues de nuevo, bienvenidos a todos. Mi nombre es Juan Diego Ruiz Perea, soy ingeniero de soluciones Oracle, especializado en la rama de analítica de datos. Y hoy vengo a contaros pues la visión de Oracle y cómo pensamos que podemos ayudaros en todo lo referente a la analítica de datos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este es la agenda de hoy. Empezamos con la parte de la visión que tiene Oracle en cuanto a las tendencias de la analítica de datos en los últimos años. Básicamente lo que vemos es que las necesidades de los usuarios de negocio, de cualquier departamento de negocio, considerando usuarios de negocio usuarios no expertos, que no son informáticos o no tienen conocimiento de SQL o de IT, lo que piden, ¿no? Y lo que piden cada vez es ser más autónomos en cuanto al análisis de datos, el acceso a los datos y el poder crearse sus propios informes, análisis o incluso cuadros de mando interactivos, ¿de acuerdo? Quieren poder acceder a estos datos pues fácilmente, sin necesidad de conocimientos avanzados y desde cualquier dispositivo, ¿no? En muchos casos. Oracle esto lo entiende y lo comprende y lo comparte, pero no olvidamos algunos fundamentos de la analítica de datos, de lo que siempre se ha llamado Business Intelligence, porque consideramos que no han cambiado, ¿de acuerdo? Es decir, en una empresa es muy importante que los datos sean consistentes y que cuadren los datos de distintos departamentos cuando estos datos se agregan hacia arriba. Es muy importante que se pueda saber en todo momento quién tiene acceso a qué dato o incluso quién ha accedido a qué dato en cada momento y que sea muy fácil gestionar esto desde un lugar central en todo momento. Si hay una persona nueva o una persona que cambia de rol, debería ser muy fácil, digamos, el asegurar que esa persona solo tiene acceso a los datos a los que tiene que tener acceso, ¿de acuerdo? Eso sigue siendo igual de importante que siempre. Y por otro lado, la fiabilidad y escalabilidad. Tiene que ser una solución que funcione bien para pocos usuarios o para muchos usuarios, para pocos datos o para muchos datos. Porque tanto el número de usuarios de una solución que utilicen una solución analítica o los datos que se utilicen para la misma, pues vemos por experiencia que cuando la solución es un éxito, crecen, ¿no? En la empresa. Aunque se pueda empezar por un departamento, pues el número de usuarios acaba creciendo y el número de datos también. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra estrategia, lo que intentamos es reunir lo mejor de ambos mundos, ¿no? Es decir, darle a negocio la flexibilidad que necesitan y el self-service analítico que necesitan para que no dependan de un usuario experto para poder ver un informe o crear un informe, y esto lo mostraré ahora en la demo, pero sin privarle a IT o o a las personas en la empresa que se encarguen de esto, de poder gestionar el dato, saber dónde está, quién tiene acceso en cada momento y asegurar una única versión de la verdad, que eso, como decimos, nos parece tan importante como siempre. ¿De acuerdo? Esto, bueno, vemos en algunas empresas que a veces lo que intentan tener es distintas soluciones para cumplir todo esto. Entonces tienen pues una solución para la parte de BI gobernado o BI corporativo, ¿no? Podría ser por nuestro Oracle BI o no sé, o Cognos, MicroStrategy, ¿no? Los BI más tradicionales. Pero luego, como no es fácil de usar, pues acaba implantándose, ya sea porque un departamento lo ha decidido así o por cualquier otra razón, otra herramienta más fácil de usar, pero que está desconectada, ¿no? Pues tradicionalmente, bueno, lo que vemos Power BI, Tableau, Qlik, etcétera. Incluso en algunas que intentan empezar a utilizar el Machine Learning y a hacer cosas más avanzadas en cuanto a predicción y eso, analítica avanzada para mejorar el negocio, pues tienen a veces incluso una tercera herramienta, ¿no? SAS o cualquier otra, o utilizan R, Python para hacer esa analítica aumentada. Lo que Oracle intenta con nuestra solución que vamos a ver hoy es reunir los tres casos de uso, es decir, que con la misma solución se puedan tener todo lo que necesita ofrecer un BI corporativo y única versión de la verdad y gestión del dato, pero pudiendo el usuario utilizarla en modo self-service con total libertad, sin conocimientos técnicos y que incluso se pueda ir más allá y hacer Machine Learning y analítica avanzada con la misma. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo. ¿Vale? Esto es otra manera de verlo. El BI principalmente hace hincapié en la parte de semántica de modelos. En los últimos años se ha puesto mucho hincapié en la parte de self-service, que ya digo, ha habido herramientas que han nacido aquí, pero se olvidan de esta parte. Y hoy día se habla mucho del Machine Learning y de la analítica aumentada o avanzada. ¿Vale? Nosotros hemos evolucionado nuestra solución en lugar de crear soluciones distintas, ¿no? Como otros. Y bueno, simplemente porque quede todavía más claro el por qué vemos tan importante que no se olvide esos cimientos de lo que es una solución empresarial de BI,
Aquí se pone un ejemplo, ¿no? Imaginemos una solución más de tipo de solo visualización de datos sencilla, ¿no? Claro, cuando se empieza a usar con una única fuente de datos y por un único usuario, pues funciona muy bien. Muy rápidamente pues te creas un cuadro de mando muy chulo y todo va estupendo, ¿no? Incluso puedes agregar pues otros datos de otra fuente, ¿vale? Y compartirlo con un compañero y no hay ningún problema. El problema es conforme va creciendo el uso de esa herramienta, porque esto lo hemos visto en distintos clientes, que al principio parecía un éxito, pero conforme iba creciendo la implementación, pues se iban encontrando con problemas, porque conforme se iban compartiendo copias de los datos o copias de las definiciones de los proyectos, empezaba a haber una probabilidad muy alta de tener distintas definiciones de los datos, ¿no? Por ejemplo, para ventas el beneficio puede ser ingresos menos coste, pero a lo mejor para el departamento de finanzas los beneficios, el profit, es ingreso menos coste menos impuestos, por ejemplo, ¿no? Y resulta que al final, pues, se crea el lío que os podéis imaginar, ¿no? Conforme esto pues va creciendo, el número de análisis va creciendo y el número de usuarios va creciendo, ¿no? Al final es insostenible, ¿no? Es lo que hemos visto con muchos clientes que han empezado de esa manera y al final han tenido que cambiar, ¿no? Parece muy barato el comienzo, pero al final acaba siendo caro. Muchas versiones de la verdad y eso, incluso a veces la parte de self-service no se consigue por no tener esa gobernanza. Saber de dónde viene cada dato es una tarea casi imposible muchas veces. Y luego, pues bueno, si hablamos además de rendimiento, de la gestión de la seguridad, etcétera, pues como podéis imaginar es un lío, ¿no? Nosotros, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo proponemos? Con Oracle Analytics Cloud o Oracle Analytics Server, que es simplemente la versión on-premise, que no es cloud, ¿vale? Que es de la que hablo hoy. Pues lo que se tiene es, como decíamos, una única versión de la verdad. Sin importar el número de fuentes de datos, se definen las métricas y los indicadores una única vez y se da acceso a los usuarios según lo requieran, desde un único sitio. Solo hay una versión, ¿no?, de ese repositorio de datos. Y se accede para cualquier tipo de informe, sea más tradicional, más tipo PDF o más interactivo, como veremos, se accede a esa misma semántica de datos. Sí que permitimos que el usuario añada un fichero, un Excel, o que una estos datos corporativos con datos externos, pero desde la herramienta se tiene siempre acceso, o los usuarios administradores tendrán acceso a saber que eso está ocurriendo por lo menos, ¿no? Y podrán tener cierto control sobre cuántos ficheros externos se están utilizando, cómo se están usando, cómo se comparten, etcétera, para, si es necesario, incluirlos en el modelo de datos, ¿de acuerdo? No es una herramienta de escritorio que cada uno haga lo que quiera en su ordenador sin control de nadie, y que, bueno, que si pierdes el ordenador, pues ahí están todos los datos, ¿no? Aquí siempre se está accediendo digamos, de la manera cliente-servidor al final, ¿no? Y bueno, como decíamos, hay tres tipos. Está el Oracle Analytics Cloud o OAC, el Oracle Analytics Server o OAS, y uno específico para los clientes que tienen aplicaciones Oracle, que es el mismo, pero con contenido ya preconstruido para esas aplicaciones, ¿de acuerdo? Hoy nos vamos a ocupar de la parte de Oracle Analytics Server, que es la parte on-premise. Es ideal sobre todo pues para clientes que por alguna razón no puedan usar o no quieran usar el cloud, ¿no? O nuestro cloud, ¿no? Esta solución pues se puede instalar en cualquier servidor de cualquier lugar, ¿no? Y en funcionalidad es prácticamente igual que la versión cloud, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, os dejo aquí en el PowerPoint mucho detalle de toda la funcionalidad que incluye, ¿vale? Básicamente es una evolución de nuestro OBI, con lo que incluye todo lo que incluía nuestro Oracle BI, más que, a propósito, tengo por aquí un pool, no sé si veis, os voy a lanzar una encuesta rápida, ¿vale? Para que me digáis cuántos de vosotros usáis nuestro Oracle Business Intelligence, que era pues como se llamaba anteriormente, antes del Oracle Analytics Server, nuestro producto de BI. Y si, bueno, y en el caso de que no lo uséis, pues si estáis utilizando algún BI tradicional, ¿vale? Entonces os dejo unos segundos para que contestéis a la encuesta. Vale, veo que muchos utilizáis nuestro OBI. Vale, genial. Entonces puedo enfocar un poco el mensaje de esa manera. La gran mayoría sois usuarios de nuestro OBI. Perfecto. Pues muchas gracias por contestar. Quitamos la encuesta y seguimos. Pues básicamente el Oracle Analytics Server, como se dice en una slide al final, es un rebranding del Oracle BI. Entonces, si sois usuarios del Oracle BI, realmente esto son buenas noticias para vosotros. Porque para empezar,
si no queréis todavía migrar al cloud ni nada, la migración de OBI a Oracle Analytics Server es gratuita, ¿vale? No vais a requerir ninguna licencia extra para hacer la migración. Sí que es una migración de producto porque es un producto distinto, es decir, son unos binarios distintos, ¿vale? Pero sería algo parecido a si estuvierais haciendo una subida de versión de OBI, ¿vale? Ya digo, a nivel de coste no tiene ningún coste, incluye todo lo que tenía OBI anteriormente, por lo que no perdéis nada de lo que ya tenéis, de vuestro trabajo anterior, vuestro RPD, vuestro catálogo bueno, BI Publisher, Answer, Dashboard, cualquier cosa que usarais lo vais a seguir teniendo, pero eso os incluye toda la parte nueva de analítica moderna, ¿vale? Como decía en el PowerPoint, os voy a dejar el detalle de toda esta funcionalidad nueva que incluye, pero prefiero mostraroslo con una demo. Entonces, bueno, estas slides las voy a pasar, las vais a tener luego, también vais a tener la grabación, y lo que voy a intentar es mostraros todo lo que pueda en los próximos 10-15 minutos en el formato demo, ¿vale? Aquí se explica cómo efectivamente es un rebranding, ¿vale? Y bueno, para vosotros va a ser todo ventaja en ese sentido, ¿de acuerdo? Vale, pues entiendo que veis mi navegador. Si no es así, por favor, decírmelo en el chat. Bueno, no hay ninguna pregunta hasta ahora, por lo que veo. Genial. Si tenéis alguna, pues la podéis ir dejando por ahí. Y esta sería la página de inicio del Oracle Analytics Server, ¿vale? Bueno, que es igual que la de Oracle Analytics Cloud, solo que es on-premise. Para empezar, para mostraros que es exactamente igual, que incluye todo lo que incluía OBI, ¿vale? Os voy a poner por aquí, a ver un segundo, os voy a abrir el inicio clásico, es decir, la página home clásica, ¿vale? Vale, entonces como veis, esto se parece mucho a lo que estaríais viendo con OBI. Vale, aquí tenéis los cuadros de mando, aquí podéis crear un informe en Answer o en BI Publisher o Dashboard. Todo esto, como decimos, no cambia, ¿vale? Es igual. De hecho, tenía por aquí alguno para mostraros. Por ejemplo, esto es un informe, ¿no? De los que tendréis ya seguramente si usáis OBI, ¿vale? Entonces, esto responde a la parte de BI tradicional, ¿no? Es decir, aquí ha habido un tiempo de diseño, de creación de este cuadro de mando y ahora yo lo estoy consumiendo. Yo soy el usuario que lo está consumiendo. Entonces, tengo los filtros que me han predefinido, ¿vale? Y puedo interactuar según me lo hayan predefinido, ¿vale? E incluso puedo hacer drill down si así lo han definido, ¿vale? Por ejemplo, hago clic en esa pelotita y se me salen estas dos, pero siempre voy a estar limitado a lo que se haya predefinido antes. Todo esto lo ha creado alguien antes para que yo ahora lo use, ¿vale? Ese es el formato tradicional, que sigue siendo válido para muchos casos de uso y por eso lo seguimos incluyendo, ¿vale? Porque, bueno, hay muchos casos de uso que un rol o un usuario sabe lo que quiere ver en cada momento y lo que hay es que dárselo de la manera más rápida y sencilla y, bueno, que pueda exportarlo al formato que quiera, como siempre, etcétera, ¿vale? O incluso que se le entregue por email automáticamente cada X. Entonces, ese caso de uso sigue estando. Y el de BI Publisher, pues igual, ¿vale? Lo que es un informe tipo PDF, de BI Publisher, todo eso sigue estando. ¿Qué es la parte nueva? ¿Qué es la que quiero hacer hincapié? Pues sería esta de aquí, ¿no? La parte en la que sea muy fácil para un usuario hacer cualquier cambio, ¿vale? Para empezar, un usuario puede pedir, puede hablar con los datos, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, muéstrame el top 5 de clientes por ingresos en un diagrama de barras horizontal. Ya lo he hecho antes, ya lo tenía por ahí. Entonces yo puedo hablar con la solución y sin que nadie antes haya creado este informe, la solución lo está creando en vivo. ¿De acuerdo? Esto es diferente a lo que hemos visto antes. Aquí la solución está accediendo a los juegos de datos, a los datasets o al RPD y me está creando esto en caliente, digamos. ¿Vale? Pues le puedo complicar, ¿no? Por ejemplo, eh, por ejemplo, clientes e industrias por ingresos y devoluciones. ¿Vale? Y aquí pues ya, como le estoy diciendo dos atributos y dos métricas, pues me va a sacar muchos más informes, ¿no? Por ejemplo, ingreso y devoluciones por industria, aquí tengo la industria con mayor, con menor, por cliente, ¿vale? Y a partir de aquí yo podría crear el informe y acceder al detalle, ¿vale? Y empezar a hacer cualquier modificación sobre el informe, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Es una manera de empezar, ¿no? Podría decir, por ejemplo, que esto quiero que sea un mapa o cualquier cosa. Esto ya digo, es una primera manera bueno, de empezar, ¿no? Hablas con la solución y ya empiezas a crear el informe. La otra manera es simplemente desde cualquier página de la solución, pues darle a crear un proyecto de Data Visualization, ¿no? Que es como lo llamamos en esta parte nueva, ¿no? Aquí tengo el menú crear
Bueno, ir enseñándolo todo, primero se puede crear una conexión o se puede utilizar las subject areas, las áreas temáticas del RPD que conocéis de OBI, ¿no? Es decir, cuando yo creo un proyecto, me va a preguntar si quiero utilizar un área temática, ¿vale? Que esto sería igual que ya lo estáis usando en la capa de presentación del repositorio de OBI, ¿de acuerdo? O un juego de datos independiente del modelo, ¿no? Si es un juego de datos independiente, puede ser un fichero que yo haya subido antes o que lo haya creado con la propia herramienta o un acceso a base de datos por SQL. Por enseñar todas las conexiones que tenemos externas, pues tenemos un montón, ¿no? Aplicaciones Oracle, no Oracle, a distintos servicios en la nube de Oracle o otras nubes, fuente de datos Big Data, MySQL, gestor de contenido, Sbase, en fin, tenemos bastante opciones. Entonces, cada una de estas conexiones, un usuario puede conectarse, por ejemplo, si se conecta a una base de datos, pues va a navegar por los esquemas a los que tenga acceso con ese usuario y va a poder traerse tablas o varias tablas o hacer un SQL, lo que quiera, ¿no? Si se conecta a una aplicación de Oracle, pues va a poder tener acceso a todos los informes de esa aplicación y traérselos aquí, ¿vale? Y así con otras, ¿no? Bueno, al final no he seleccionado nada. Si al final lo que tengo es un área temática, pues simplemente voy a ver el modelo de datos, ¿no? Por ejemplo, este es mi área temática y a partir de aquí, pues yo puedo empezar a pintar. Por ejemplo, meses e ingresos y ya lo tengo aquí, ¿vale? Una gráfica, ¿vale? Voy a crear una desde cero, directamente desde un juego de datos para que lo veáis. O bueno, no, voy a abrir una ya creada y así veis algunos ejemplos de visualizaciones, como tenemos poco tiempo. Por ejemplo, esta. Esto ya es un proyecto ya creado, aunque yo le voy a crear varias pestañas más. ¿Vale? Estos datos podrían venir de cualquier lugar. Y lo que solemos ver en nuestros clientes es que, por un lado, se tiene versiones corporativas a veces de la página y luego el usuario puede hacer guardar como y guardarse una versión personal o de su departamento para así poder hacer modificaciones sin impactar al resto de usuarios, ¿vale? Entonces, bueno, esto es simplemente para que veáis algunos ejemplos de visualizaciones que se pueden hacer con esta parte, ¿vale? Y bueno, para que veáis lo fácil que se puede... Bueno, la parte de interacción es mucho más potente que la parte antigua porque aquí el cliente puede crear un filtro en cualquier momento, el usuario final. Por ejemplo, yo aquí tengo el filtro categorías de producto, pero no tengo el filtro nombre de cliente. Yo podría aquí añadir nombre de cliente y filtrar por un cliente, por ejemplo, concreto, ¿no? Y este filtro lo he creado yo ahora y veo que este cliente está en Suecia, ¿no? Por ejemplo. Y así con cualquier filtro, o por ejemplo con fecha. Si yo subo una fecha, pues me va a crear un filtro calendario. Si yo subo una cantidad, me va a crear un filtro de tipo histograma, ¿no? Me va a enseñar la distribución y yo voy a poder filtrar pues según yo quiera, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy fácil de entender y de usar como veis. También la parte de hacer drill down, sin que nadie haya definido algo antes, es muy fácil de usar. Por ejemplo, yo tengo aquí Francia, y esto me está enseñando el número de pedidos y, bueno, el ratio beneficio-venta de Francia. Si yo quisiera hacer drill down en Francia, solo tengo que darle botón derecho, aumentar detalles, como han traducido drill down, y yo, en tiempo de consumo de este cuadro de mando, digamos, puedo seleccionar a qué quiero hacer drill down, sin que nadie lo haya definido antes. Por ejemplo, quiero hacer drill down a categoría de producto. ¿Vale? De país estoy yendo a categoría de producto, que no tiene nada que ver, ¿no? Y como veis me actualiza todo, ya me ha seleccionado Francia, que aquí en la barra de filtro lo veo, y veo todas las categorías de producto. Si ahora aquí dentro de tecnología quisiera irme a la subcategoría, pues igualmente podría irme a subcategoría de producto, ¿vale? Y de nuevo me va a seleccionar tecnología, ¿vale? Lo tengo aquí. Y aquí veo las subcategorías, ¿vale? Pues todo esto lo hace el cliente, digamos, en caliente. Y como decía, crear un nuevo informe es muy fácil, ¿no? Si, por ejemplo, bueno, la fecha automáticamente me las desglosa en año, trimestre, mes, sin yo tener que hacer nada. Y, por ejemplo, pues puedo, básicamente si arrastras cualquier dato, él te crea ya la visualización con los datos. Y para añadir algo, pues haciendo doble clic, por ejemplo, categoría de producto, le doy doble clic y él me lo añade. Él va pensando cómo puede añadirlo de manera mejor a la gráfica, ¿no? Aunque por supuesto yo puedo cambiarlo, ¿no? Por ejemplo, categoría de producto, a lo mejor lo prefiero aquí en varias filas, que me subdivida el informe en 3 filas, en lugar de tenerlo todo en una, ¿vale? Pero bueno. Y luego la parte de analítica aumentada empieza directamente aquí, porque yo puedo añadirle, por ejemplo, tendencia, que bueno, esto es bastante sencillo, solo para ver cuál es positiva o cuál es más negativa.
pero por ejemplo le podría decir que me dé la predicción, ¿vale? De los próximos X meses, ¿no? Por ejemplo, aquí por defecto me ha cogido 3 meses, ¿vale? De predicción, pero le podría decir que me dé, pues no sé, 6, por ejemplo, ¿no? Y te va a hacer una predicción en base pues, al modelo que venga aquí, ¿vale? Otro tipo de analítica avanzada que se puede hacer es el clustering. Por ejemplo, beneficio y ventas, todos los productos por beneficio y venta. Lo arrastro. Pues estos serían todos mis productos. Pues yo le puedo decir que me lo divida en varios grupos automáticamente, por ejemplo, con la parte de clustering. Y entonces aquí me lo está dividiendo en 5, ¿no? Estos son los productos que tienen mucho beneficio, ¿vale? Estos son los que tienen, por ejemplo, bastante venta pero pocos beneficios. Y bueno, y si el número de clúster, si no quiero 5 y quiero menos, pues puedo decirle que, por ejemplo, quiero 3, ¿no? Y me permite, pues, hacer una agrupación de clientes, de productos, de cualquier cosa que se nos ocurra, ¿no? No importa lo que sea. ¿De acuerdo? Aquí tengo, por ejemplo, dividido en 3 clústeres. ¿Y qué más? Yéndonos a la parte de analítica avanzada o analítica aumentada que le llaman, también le puedo decir que me explique cualquier dato, ¿no? Voy a coger ahora un ejemplo de datos de recursos humanos en el que tengo la rotación de la empresa, ¿no? ¿Qué empleados se me han ido de la empresa? Attrition training. Pues yo le podría decir que él me explique, attrition es rotación, ¿no? En inglés, yo le podría decir directamente que me lo explique. Esto lo puedo hacer con cualquier dato. ¿Vale? Yo cualquier dato que suba al Oracle Analytics Cloud o Oracle Analytics Server, puedo decirle que me lo explique. Y básicamente me va a dar estas 4 pestañas, ¿vale? Por un lado, me va a decir, bueno, que hay un 16% de gente que se ha ido de la empresa, un 83% que no, su relación con las distintas métricas y atributos, ¿vale? Por ejemplo, con la distancia a casa, etcétera. Me dice cuáles son los indicadores clave, es decir, qué otras columnas de este juego de datos están correlacionadas estadísticamente con, en este caso, con la rotación. Me dice, por ejemplo, que el rol está muy correlacionado, porque en unos departamentos hay mucha rotación y en otros poca. Me dice que las horas extras también tiene correlación, porque dentro del sí de horas extras hay muchos sí de que se van, que es lo verde, ¿vale? Y también el estado civil, según esto, ¿vale? Hay muchos más solteros que se me van que casados o divorciados, ¿vale? Si quisiera incluir cualquiera de estas gráficas, pues solo tengo que darle aquí y luego a este botón y me lo añade, ¿vale? Pero va un paso más allá y me segmenta toda la población. Entonces me está diciendo, por ejemplo, aquí que hay una segmentación de personas que no se me van, de empleados que no se me van, que están en estos departamentos, recursos humanos, ciencias sanitarias, ¿no? De la vida, médicos, que están en estos roles y estos no se van y no hacen horas extras. Sin embargo, tengo un 36% de la población que sí se me va, con un 86% de probabilidad. Aquellos que sí que echan horas extras y que tienen estos niveles en la última encuesta que se le pasó a los empleados, ¿no? Y que su nivel es menor que 1. Y tengo aquí otro segmento también que se me van, que son los que llevan menos de 4 años en la empresa y no están en estos roles, ¿vale? Entonces, con simplemente botón derecho explicar, me está dando toda esta información que es bastante interesante. Luego, si uno quiere, puede ir un paso más allá y crear modelos de Machine Learning aquí mismo, ¿no? Porque, bueno, el Machine Learning tiene estos dos pasos. Primero se crea un modelo de aprendizaje automático y luego se utiliza, ¿no? Si quiero crear un modelo de aprendizaje automático, simplemente le tengo que dar los datos, por ejemplo, estos datos de qué empleados se me han ido y cuáles no. Le digo qué algoritmo quiero usar. Bueno, en este caso, bueno, esta herramienta es como un pequeño TL que incluye, que permite filtrar columnas, agregarlas, renombrarlas, transformarlas, hacer preparación de datos aquí directamente, ¿vale? Combinarla de distintas fuentes, hacer unión, etcétera. Pero también se puede utilizar para Machine Learning. Entonces, por ejemplo, aquí sería un clasificador binario, porque el resultado es sí o no, se me van de la empresa o no se me van de la empresa, ¿vale? Le voy a dar, por ejemplo, al CAD for Model Training, a este algoritmo, le digo que quiero predecir el attrition, la rotación, en los casos en los que sí se me van principalmente, y guardo el modelo, ¿no? Entonces al modelo este le voy a llamar demo 4 de marzo. Pues nada, ejecuto el flujo de datos, ¿vale? Bueno, guardo el flujo de datos 4 de marzo. Vale, guardar y ejecutar. Vale, ya se me está ejecutando y ya me va a crear ese modelo de datos.
Una vez que me lo cree, yo ya puedo usarlo para predecir cualquier, por ejemplo, en este caso, qué empleado se me va a ir de la empresa directamente, ¿no? Es decir, aquí en el menú aprendizaje automático me va a aparecer el modelo nuevo, mira, ya lo tengo aquí. Aquí puedo ver cosas como la calidad del modelo, el porcentaje de falsos positivos, de falsos negativos que pueda tener. Esto ya pues uno normalmente va probando con varios algoritmos para ver cuál es mejor o cuál es peor, ¿no? Bueno, aquí doy acceso al modelo, a qué usuario tiene acceso, no tiene acceso, puedo ver más detalle de las reglas que ha utilizado o que ha sacado, ¿no? El por qué decide una cosa u otra con algún empleado, puedo entrar en detalle, pero la manera más fácil de usarla es simplemente coger datos, por ejemplo, aquí tengo un conjunto de datos parecido al de antes, juego de datos, aquí, parecido al de antes, pero en el que no tengo la columna attrition, quién se ha ido y quién no se ha ido, ¿no? Aquí solo tengo los datos de empleados. Por ejemplo, estos podrían ser los empleados que se han quedado en mi empresa, ¿vale? Pues si yo quiero predecir quién se va a ir y quién no se va a ir, pues simplemente le digo crear escenario, le digo el modelo que voy a usar, en este caso el del 4 de marzo que acabo de crear, y aquí tengo ya los datos. Entonces yo ya podría coger, por ejemplo, nombre y apellido y si cree que se va a ir o no se va a ir, por ejemplo, selecciono una tabla y ya sé aquí quiénes se van a ir y quiénes no se van a ir de la empresa según el modelo que he creado, ¿vale? Podría añadir, bueno, podría filtrar solo los que se van, porque los que no se van, si soy, por ejemplo, del Departamento de Recursos Humanos, pues no me importan, ¿no? Los que sí se van. Y podría añadir incluso la predicción, el porcentaje de confianza que tiene el modelo de Machine Learning de que va a ser así, y el segmento, es decir, qué reglas ha seguido para entender que es así, ¿no? Entonces aquí veo que, por ejemplo, bueno, voy a ordenar por probabilidad de que se vayan. Bueno, aquí me salen 5 que se van seguro, según el modelo, y me dice por qué, ¿no? Están echando horas extra, overtime noting no, o sea, que sí, echan horas extra, tienen menos de 26 años y, bueno, esto entiendo que es que si tienen acciones de la empresa, pues si tienen acciones de la empresa, tienen menos de 26 años y hacen horas extra. Pues según el modelo, estos se me van a ir seguro. Y los siguientes serían estos, ¿vale? Que llevan menos de 4 años en la empresa y que cobran más de 44 y tienen una satisfacción menor que 2. Aquí veo todo el modelo. Y bueno, ya al estar en la parte de visualización, al ser toda la misma herramienta, pues podría, por ejemplo, voy a duplicar el lienzo y podría hacer pues cosas más chulas. Por ejemplo, puedo crearme aquí una tabla, un tag cloud, por ejemplo, y poner la confianza en el color para ver quiénes se van, con qué probabilidad, etcétera, ¿no? Podría coger el top o hacer cualquier cosa que quisiera. Entonces, bueno, no tengo más tiempo. He intentado enseñar lo máximo posible en el tiempo que tenía. Espero que haya quedado claro la diferencia entre el BI más tradicional que veíamos aquí, que sigue siendo importante, pero cómo lo complementamos con la parte de self-service y, como decíamos, con lo fácil que es crear cualquier tipo de informe, simplemente haciendo doble clic o arrastrando los datos. Y ahora pues quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis. Y si alguien quiere hablar en voz alta, me lo podéis decir por el chat y os puedo habilitar el micrófono. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, pues cortamos aquí. Por supuesto, si queréis saber más, porque esto ha sido algo corto, si queréis, pues, bueno, una sesión uno a uno con vosotros más avanzada, entrando en el detalle concreto de vuestra casuística, pues solo tenéis que hablar con vuestro comercial de Oracle y preparamos una sesión solo con vosotros y respondemos a cualquier duda específica que tengáis. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por vuestra asistencia y por vuestra atención. Espero que os haya gustado y que paséis buena tarde. Hasta luego.